Unidad número 5, técnicas y conservación de los alimentos y bebidas. Entonces vamos aquí a hacer también una práctica, o bueno, la simulación de una práctica, y decimos lo siguiente: la mano del hombre procesa, calcula, prepara y se deleita de los aromas, sabores de los alimentos que nos recuerda de dónde venimos. Luz Marina Carreño. Bueno, las técnicas y conservación de los alimentos, hablaremos de las ventajas, métodos tradicionales por temperatura, otros y práctica número 2. Aquí observamos la elaboración de un antipasto por parte de los estudiantes de la modalidad presencial de la CUN. Ventajas de aplicar técnicas de conservación: alimentos disponibles en épocas de escasez, aprovechamiento de alimentos en cosecha, aumento de vida útil de los alimentos, resaltar las características organolépticas, asegurar la inocuidad de los alimentos y reducir la carga microbiológica patógena. Aquí tenemos el ejemplo de una conserva una conserva en almíbar de durazno y está en el proceso de pasteurización. Es una fotografía o un archivo de la estudiante Ángela Cortés Meyer. Técnicas de conservación de los alimentos, métodos tradicionales. Tenemos el secado. Es el proceso de secado de un alimento, consiste en la remoción de parte del agua libre hasta llegar a un nivel que se pueda almacenar en un lugar o a temperatura ambiente. El secado natural, tenemos ejemplo terrenos cementados de ladrillo o en planta de secado. Aquí tenemos la evidencia del secado sobre una lona y una superficie de cemento, y por supuesto tenemos el secado del café. Secado natural, secado artificial. Es realizado con secadores mecánicos en los que se hace circular aire caliente. Por supuesto, hay diferentes tipos de secados o secadores que permiten la deshidratación de los alimentos. Métodos tradicionales. Tenemos el salado, el proceso por el cual se agrega sal o cloruro de sodio o sales curantes en el caso de carnes maduradas. La sal tiene acción conservante. La sal es potenciador de sabor y se ha utilizado a través del tiempo. A través del tiempo, estaríamos hablando casi de varios siglos atrás, en el cual se trabajaba con el uso del sal para elaborar carnes curadas como los jamones. Sin embargo, a pesar que la sal es una de las técnicas tradicionales más antiguas, nos recomienda la Organización Mundial de la Salud reducir el consumo de sodio en adultos de menos de 2 gramos al día. Normalmente estamos consumiendo igual o superior a 5 gramos de sal al día. Esto, por supuesto, genera problemas de salud muy graves como tensión arterial, entre otros. Formas de adición de la sal. La sal se puede adicionar en forma marinado, es dejar el alimento en una solución de sal. Ejemplo, el jamón antes de hornear. Entonces se prepara la salmuera, se deja allí un tiempo, por lo menos de 24 horas, dependiendo la técnica y el tipo de jamón, y se hornea. Adobado es la solución o especies de hierbas adicionadas con sal, por ejemplo el adobo para preparar la carne para asar, la que nosotros hacemos en nuestra casa, y la adición de sal directamente sobre el alimento formando capas, ejemplo el pescado salado. Entonces se colocan las capas, se expone al sol y pues estamos aquí aplicando otra técnica de salado. Mezclamos la técnica del salado con el secado. Tenemos dentro de los métodos tradicionales el fermentado y escabeche. Entonces tenemos que la fermentación es las técnicas biotecnológicas aplicadas más antiguas. Se ha utilizado para conservar alimentos durante más de 6.000 años atrás, y ocurre por bacterias, mohos y levaduras. Desde la misma Biblia dice que se elaboraba vino, que para cuando las personas se casaban, se preparaba el vino y demás. Dentro de uno de los milagros o parábolas que habla de Jesús es cómo el agua se convierte en vino, pero esto es lo que nos evidencia es que ya se elaboraba el vino. La fermentación, ¿cómo se puede
en la leche, por ejemplo, la lactosa se transforma en ácido láctico y elaboramos bebidas lácteas fermentadas. Para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, pues es ideal estas bebidas, como el yogur, el kumis, entre otros. Elaboración de cerveza a través de, de la fermentación de la malta y por la acción de levaduras. La elaboración del vinagre se da por la producción de ácido acético y se da básicamente por una levadura que se llama acetobacter. Y tenemos la elaboración del pan con levaduras, en este caso la Saccharomyces o Saccharomyces cerevisiae. El escabeche. El escabeche es una salsa o adobo que se hace con aceite frito, vino o vinagre, hojas de laurel y otros ingredientes para conservar y hacer más sabrosos los pescados y otros alimentos. Por supuesto, es una técnica también ancestral y se ha utilizado a través del tiempo. Dentro de los métodos tradicionales tenemos con azúcar. El azúcar resalta el sabor, mejora la textura y el color de los alimentos, actúa como conservante en altas cantidades. Los azúcares se encuentran en la naturaleza como la miel. Entonces tenemos como ejemplos, las mermeladas son elaboradas con frutas, verduras y algunos tubérculos, debe contener mínimo el 40% sobre el peso total de la mermelada. Los almíbares se utilizan para elaborar frutas o conservas en almíbar o cualquier vegetal en una mezcla de agua y azúcar que se le denomina jarabe. Este debe tener un contenido mínimo de azúcar, tanto que los jarabes o la mezcla de agua y azúcar se clasifican en jarabe mediano, mediano suave y de alta concentración de azúcar. Y tenemos el confitado, que es agregar la fruta en almíbar una vez más concentrada, o sea, se agrega la fruta previamente picada en un almíbar bastante concentrado y cada vez se le va aplicando y se le va adicionando más azúcar hasta que dé una textura de confite. Dentro de los métodos tradicionales también tenemos el ahumado y el a través del ácido o acidificado. El ahumado es el uso de maderas como el roble, el humo y detiene el crecimiento de mohos, bacterias y levaduras. El humo resalta las características organolépticas del producto. Aquí les recomendamos remitirse a esta página donde nos muestran el paso a paso del ahumado e incluso nos muestran el tipo de maderas ideales para dar características organolépticas especiales en cada uno de los productos. Aquí tenemos el link y aquí está la imagen que nos va a aparecer en ese link. Tenemos de otro lado el ácido. Vegetales en conserva en líquido con vinagre, sal y aderezos y pues en este caso conocemos como los encurtidos. Y los encurtidos casi siempre se utilizan para conservar frutas y verduras. Hay un encurtido que también se trabaja por fermentación, es decir, se deja el producto o los vegetales en una solución de sal, se le agrega, o bueno, empieza una producción de vinagre, puede durar hasta de 6 a 8 meses el proceso de elaboración y se obtiene el encurtido. Pero hay otros encurtidos un poco más fáciles que es simplemente una mezcla de agua, sal, azúcar y vinagre adicionado de especies. Las especies hacen parte de la decoración del frasco, como observamos aquí, o simplemente hacen parte del adobo o el aderezo que confiere sabor y aroma. Tenemos ahora técnicas de conservación por altas temperaturas. Entonces vamos a empezar con la deshidratación. Inicialmente hablábamos del secado, aquí hablamos de la deshidratación. La deshidratación consiste en extraer parte del agua que contienen los vegetales, las frutas y algunas hierbas aromáticas. Se controla el tiempo y la temperatura. Mientras que en el secado pues se da de manera natural y no hay manera de controlar el tiempo y la temperatura porque estos dos están sujetos a las condiciones climáticas del sitio donde se esté elaborando el producto o se esté aplicando el proceso. Tenemos el evaporado, condensación y pulverización por altas temperaturas. Entonces, la eliminación parte del agua de un alimento mediante evaporación de la misma con el objeto de tener un producto más concentrado. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo de las leches evaporadas. La pulverización, aire caliente que separa el agua de los sólidos. En este caso hablamos como ejemplo, la leche en polvo. Y tenemos la condensación, es el cambio de estado de la materia vapor a líquido.
y hablamos de las pulpas, ejemplos como las pulpas de frutas y de frutas concentradas por condensación. Entonces, estas técnicas, estas dos últimas, en el mercado últimamente se utilizan, pero digamos que en nuestro país aún no nos hemos podido adaptar a esas condiciones. Pero, por ejemplo, países como Chile se encuentra fácilmente frutas obtenidas por evaporación, eh, concentradas por evaporación. Bueno, la leche en polvo sí, todos conocemos el producto como tal. ¿Cuál es la ventaja de conservar por altas temperaturas? Entonces, uno, destrucción de microorganismos patógenos, desnaturalización de las proteínas, inactivación de enzimas. Aquí esta parte de la desnaturalización de las proteínas es de manera positiva. Ejemplo, si usted somete una carne a altas temperaturas, desnaturaliza la proteína y hace que ésta sea de mejor digestión y sea más aprovechada. Y tenemos la esterilización, que en este caso inactiva el Clostridium botulínico. Es una bacteria bastante fuerte y difícil de eliminar con temperaturas de pasteurización. Entonces vamos a hablar por altas temperaturas y empezamos con la pasteurización. La pasteurización es una relación entre tiempo y temperatura. Tenemos pasteurización lenta y rápida. La lenta es someter el producto a 65 grados centígrados por un tiempo de 30 minutos. Se realiza en tanques, es decir, se realiza en lo que nosotros conocemos como tanques, ollas o marmitas. Y la rápida, 72 grados centígrados, incluso más dependiendo en la bibliografía con la que nos documentemos, y dice que puede ser sometida de 15 a 20 segundos y es un proceso continuo por intercambiadores de calor, es decir, que el producto no está expuesto directamente a la atmósfera. El método se completa con bajas temperaturas. En el caso de la pasteurización lenta y la pasteurización rápida, las dos se completan con bajas temperaturas, es decir, la sometemos a alta temperatura, contabilizamos el tiempo, tan pronto pase ese tiempo e inmediatamente se baja la temperatura. La idea es que baje a más o menos 5 grados centígrados. Tenemos la ultrapasteurización o UTH. En este caso consiste en esterilizar el producto y luego empacar los envases asépticos o estériles. Se somete a temperaturas entre 135 y 150 grados por un tiempo de 1 a 5 segundos. En este caso tenemos las leches larga vida. En la esterilización, el tratamiento se hace en el envase o en el vidrio o en la lata. Temperaturas también de 115 a 127 grados centígrados por un tiempo de 15 a 30 minutos y se realiza en autoclaves. En este caso tenemos como ejemplo los productos enlatados. Los productos enlatados son de calidad o de esterilidad comercial y la técnica inhibe o no permite la adición de sustancias conservantes, como se puede leer en algunas etiquetas, benzoatos, sorbatos. Estos son sustancias conservantes. Entonces, en una técnica de un producto esterilizado no se aplican este tipo de sustancias. Concluimos que un producto esterilizado o un producto enlatado es un alimento desde el punto de vista inocuo, desde el punto de vista de inocuidad es un alimento muy seguro. Técnicas de conservación por bajas temperaturas. Tenemos, reduce la actividad microbiológica, disminuye los procesos bioquímicos que llevan al deterioro de los alimentos y reduce la pérdida de nutrientes. Me vuelvo un poquito acá a la pasteurización. Acá dice que el método se completa con bajas temperaturas. En el caso de la pasteurización, una relación entre tiempo y temperatura, se hace un choque térmico, se baja la temperatura del producto, pero este debe ser almacenado en refrigeración. Mientras que la pasteurización rápida, en algunos casos no sería necesario la condición de bajas temperaturas. En la ultrapasteurización nos damos cuenta que el producto se puede almacenar a temperatura ambiente y como ejemplos tenemos la leche larga vida. Listo. Habiendo hablado de
las técnicas de conservación por bajas temperaturas, entendemos las ventajas y empezamos con la refrigeración. La refrigeración consiste en almacenar alimentos perecederos a temperaturas de 2 a 6 grados centígrados, siendo ideal 4 grados centígrados más o menos 2. El tiempo de conservación depende del tipo de producto, en base del producto, en el caso de las carnes, tipo de corte, si es la posta completa, si es la canal completa, en fin. La congelación consiste en almacenar alimentos perecederos a temperaturas por debajo de -1 grado centígrado, siendo ideal -18 grados centígrados. El tiempo de conservación puede durar de 3 a 12 meses. Hay alimentos que la congelación deteriora características organolépticas, ejemplo, los champiñones, el aguacate. También se dice que en el caso de la leche no se debería congelar porque el calcio pues se desnaturaliza. Se supone que nosotros consumimos leche por el aporte de calcio a nuestro organismo. Entonces, si consumimos un alimento rico en leche congelado, el aporte de calcio por supuesto va a ser mínimo. Tenemos otros como la liofilización, que es la deshidratación por congelación. Las ventajas que tiene es que el alimento se conserva sus características organolépticas porque no ha sido sometida a un tratamiento de altas temperaturas y se conserva el sabor y el aroma. Como ejemplos claros tenemos el café liofilizado. Otro ejemplo son las atmósferas modificadas. Entonces, se reduce la actividad de oxígeno y se reemplaza con dióxido de carbono o la mezcla con nitrógeno. Se aplica a frutas y verduras, hongos comestibles, carnes, productos de panadería, pastas y alimentos mínimamente procesados. Aumentamos la vida útil. Al no existir oxígeno dentro del ambiente, por supuesto, ninguna bacteria se va a reproducir, por lo menos las patógenas. Aquí proponemos el ejemplo de elaboración de verduras congeladas. Dentro de las prácticas de la buena nutrición nos dicen que debemos consumir frutas y verduras. Y pues según las estadísticas, según estudios, dicen que nosotros el consumo de frutas y verduras es mínimo. Aquí hacemos una propuesta y es la siguiente. Elaborar frutas o verduras congeladas aplica para los dos casos. En este caso, verduras congeladas deben tener las siguientes condiciones. Deben ser verduras con texturas gruesas que faciliten los procesos de cocción y demás. Entonces tenemos selección de las verduras, luego las lavamos, hacemos todo el proceso de limpieza y desinfección, hacemos un picado, el picado debe ser uniforme o picado, cortado y demás. Esta foto es del estudiante Carlos Julio Borges Carvajal. Luego de tener la fruta o la verdura previamente picada, entonces hacemos un proceso de escaldado. ¿Qué se hace? Se pone agua suficiente, se deja hervir o a punto de ebullición, se colocan las verduras por un tiempo de 5 minutos, pero siempre y cuando el agua esté ebulliendo. Inmediatamente después retiramos del fuego, pasamos por agua fría hasta que el producto se baje la temperatura y esto es lo que nosotros llamamos choque térmico. Inmediatamente después almacenamos en bolsa tipo sellable o en un frasco de vidrio o plástico previamente lavado y desinfectado. Las almacenamos en congelación por un tiempo máximo de 30 días. Usted tiene verduras o frutas disponibles en cualquier momento. Luego, pues hace el uso correspondiente de acuerdo a su gusto. En este caso, prepararon las verduras en crema de leche, ajo y especies. Tenemos como referencias bibliográficas lo que se encuentra en nuestra biblioteca virtual y demás. Hasta este momento nosotros hemos terminado el capítulo de conservación de alimentos que refiere a las técnicas de conservación de los alimentos. Ha sido un gusto acompañarlos en este capítulo. Muchísimas gracias.